Precisamente vamos a hablar de eso con el exalcalde de San Miguel, que sabe de qué estamos hablando porque Maranguita está en San Miguel, precisamente, y ex ministro de Justicia. Antes estaba administrado, yo no sé si hasta este momento está administrado, sí está administrado por Antes el dependía de Ministerio de Justicia, pero justicia. lo voy a presentar. Gracias. Estamos en estudio con Salvador Heresi. Bienvenido, señor Heresi, a Exitosa. Muchas gracias, Karina, por la invitación. Un placer conversar contigo, como siempre. Muchas gracias por estar aquí. Antes estaba administrado por el Ministerio de Justicia Maranguita. Cuando estuve como alcalde, durante 12 años yo he sido alcalde, durante los 12 años que yo estuve de alcalde dependía del Poder Judicial. Y me tocó ya en el otro lado del escenario, cuando fui ministro de Justicia, firmar un convenio con el Poder Judicial por el cual el centro de menores pasaba a ser administrado por el Ministerio de Justicia, es decir, por el Poder Ejecutivo. ¿Por qué consideramos que esto era importante? Porque al pasar al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo es el que maneja el presupuesto, es el que tiene los recursos. Es una de las disculpas que tenía el Poder Judicial con respecto a mover Maranguita de un terreno además que es muy valioso, o sea, es un terreno comercial que si hubiera una buena gerencia en el Estado, en el Poder Ejecutivo, quienes han tenido este terreno que está en Maranguita, es un terreno con vista al mar, es un terreno gigante en el cual se podría hacer un gran proyecto de parque, si se quiere hacer un proyecto público o un proyecto privado, con el palanca privada y construir otros centros de menores en lugares más apropiados. Lo que pasa es que hay falta de capacidad de gestión desde hace mucho tiempo en nuestro país. La gente está harta de la incompetencia, de la incapacidad. El INPE es un organismo que se creó en 1991 a propósito de la aplicación del Código de Ejecución Penal. No ha funcionado el INPE. La realidad carcelaria en el Perú es un desastre, es una lágrima. Hace 40 o 50 años, yo desde que tengo uso de razón política, cuando yo tenía 14 años, los ministros de justicia eran Felipe Osterling y Enrique Elías Larosa. ¿Y qué hablaban? ¿Cuál era el problema que ellos señalaban que existía en ese momento? El hacinamiento en los penales. Han pasado desde 1980 a la fecha 50 o 40 años. Y estamos peor. Estamos peor. Entonces, esta es una responsabilidad histórica, no solo de la actual gestión gubernamental, sino de todos los gobiernos que en los últimos 40 años nos han gobernado y que no han hecho nada con el sistema penitenciario en el Perú. El INPE es un fracaso total y se requiere urgentemente hacer una reforma para que esto, no solamente en los centros de menores, sino en las cárceles de nuestro país, funcione, porque es piedra angular de un sistema integral de seguridad ciudadana. Dentro del INPE están los centros de menores. Yo entiendo que hay por lo que el desarrollo de la noticia nos dice que hay una dirección de centros de menores. Así es. Efectivamente, ¿por qué? Porque cuando se habla de los menores no se habla de prisión, sino de centros de rehabilitación. Pero lo cierto es que tienen una naturaleza similar, o sea, hay una restricción de la libertad. El principio del sistema penitenciario peruano es la resocialización, eso no se da, es ciencia ficción, no funciona. Y entonces, ¿qué se ha hecho en los últimos años? ¿Qué se ha hecho en los gobiernos anteriores? No se ha hecho nada. Y lamentablemente los que pagan las consecuencias de esta desorganización, de los malos gobiernos, de la gente que llega al gobierno improvisada, es que no se ha hecho nada y lamentablemente los ciudadanos son los que pagan. Vayamos por partes. Usted era alcalde antes de ser ministro. Así es. Estuvo muchísimo tiempo siendo alcalde, nos acaba de decir 12 años. Era alcalde principalmente, o fue alcalde de San Miguel. Allí está Maranguita. ¿Por qué usted pedía? Era la persona que comenzó a pedir, necesitamos que saquen Maranguita de aquí. Se fugaba gente, menores, sus vecinos exigían esto y estaban hartos. ¿Usted por qué vio que era un peligro? Porque, en primer lugar, nosotros cuando estuvimos en la alcaldía hicimos una inspección de defensa civil al Centro de Rehabilitación de Menores, Maranguita, y no cumplía con los requisitos mínimos de seguridad. O sea, es un local donde están hacinados
los menores que son materia de rehabilitación por infracciones que han cometido. Y es un centro que, bueno, con el tiempo, entiendo, en el Ministerio de Justicia se ha mejorado, porque lógicamente, a diferencia del Poder Judicial, que no tenía los recursos para mejorar esas instalaciones, con el Poder Ejecutivo desde el año 2018, que pasó a manos del Poder Ejecutivo, ha habido mejoras. Y no se han suscitado eventos hasta recién el día de ayer, desde hace más o menos más de 10 años que no había un evento desde que se fugó Gringacho en el año 2013 o 2014, si más no recuerdo. Entonces, entiendo, he tenido el día de hoy una conversación con el ministro de Justicia, con el doctor Eduardo Arana. Él me señala que están poniendo en declaratoria de emergencia los centros de rehabilitación de menores y que van a hacer una investigación profunda de los hechos y que me ha manifestado, que lo puedo manifestar, porque hace una conversación bastante fructífera el día de hoy, de que el gobierno y el ministerio que él dirige han tomado la decisión de que en el mediano plazo Maranguita sea removido y sea mudado de San Miguel a un sitio más apropiado. Ya los vecinos de San Miguel, de verdad, no aguantan más. Esto es una cantaleta, es una situación muy lamentable que viven siempre los vecinos de San Miguel y creo que ya tiene que terminar. Además que esos jóvenes merecen un local apropiado para ser rehabilitados y el Centro de Rehabilitación de Menores de Maranguita no reúne las condiciones está mínimas colapsado. de seguridad. Eso allí iba a incidir por lo que usted nos había contado, que cuando hicieron esta inspección, ¿qué se encontraron? ¿Por qué me dice que no superaba las medidas de seguridad para defensa civil? Es un local muy antiguo, o sea, estamos hablando, contexto año 2010, 2011, presidente del Poder Judicial, primero César San Martín, luego Enrique Mendoza. Con Enrique Mendoza firmamos inclusive un acuerdo por el cual el Poder Judicial se comprometía a retirar Maranguita. ¿Cómo era? ¿Qué se encontró? ¿Qué había? ¿Qué vio? O sea, medidas de seguridad, infraestructura que estaba deteriorada, hacinamiento, un local con construcciones pero muy antiguas, que estábamos hablando de los años 40. O sea, es una construcción que con un sismo, con un terremoto, puede sufrir daños y ocasionar un perjuicio a los menores que son materia de resocialización y de rehabilitación. Claro. Así es. Y usted me dice... Entonces, se ocurrió una confrontación porque yo señalé como alcalde de San Miguel que estaba facultado para clausurar Maranguita. ¿Por qué? Porque el alcalde puede clausurar cuando hay un establecimiento público o privado. Claro. Si genera peligro, tiene la facultad de clausurarlo. Y entonces, era el Poder Judicial que no quería. Lógicamente, es muy complicado que un alcalde distrital choque con el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque los alcaldes no solamente desde el punto de vista de un alcalde distrital es una autoridad de rango menor que los jueces de la Corte Suprema o el presidente del Poder Judicial, sino que además los alcaldes son materia de las denuncias de los ciudadanos y pasan por la casa del jabonero, que es el Poder Judicial. Pero a pesar de todo, y hacíamos movilizaciones, usted recordará, salíamos en los canales de televisión. Los vecinos también salían mucho y apoyaban acompañando en aquella época la autoridad. El día de hoy el alcalde de San Miguel, Eduardo Bles, también me parece que ha hecho una exigencia pública para que Maranguita sea removido y me parece que el ministro de Justicia ha anunciado que en el mediano plazo lo van a mudar. Entonces, ahora lo que falta es que estas palabras no se las lleven al viento porque ya las hemos escuchado muchísimas veces. Yo no las creo. Entonces, es muy importante que ¿Usted cree? Mire, yo tengo mis dudas. Yo creo que yo también, ¿no? Los peruanos tienen que pensar muy bien por quiénes votan en las elecciones, porque lamentablemente estas cosas ocurren porque no se vota por gente calificada que ejecute los presupuestos de manera adecuada y haga las cosas que se tienen que hacer. No puede ser que existan problemas de 50 años en el Perú y que las autoridades no los resuelvan. O sea, por eso la gente está harta de los políticos, porque lo único que hacen es hablar, pero no solucionar los problemas que están en sus manos de ser solucionados. Yo espero que las autoridades
de la gestión actual a las que le queda un año de gestión. Ojalá en este año de gestión el ministro de Justicia, Eduardo Arana, pueda cumplir con lo que está prometiendo en este momento de que Maranguita en el mediano plazo sea mudado y se logre no solamente la felicidad de los vecinos de San Miguel, sino también la felicidad de jóvenes que merecen un local apropiado para ser rehabilitados. Escuchemos, por favor, qué es lo que ha dicho precisamente la persona que dirige estos centros de rehabilitación juvenil. Francisco Naqueira ha hablado más temprano para todos los medios de comunicación, qué es lo que dice para poder sacar conclusiones. Escuchemos. Al respecto debo decirle de que el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación como este a nivel nacional reciben adolescentes por mandato judicial y son por infracciones al Código Penal que revisten cierto nivel de peligrosidad o gravedad. Si no, tendrían una medida asociativa no privativa en los llamados SOAS. Los 6 ciudadanos que han fugado, 3 son menor de edad, 2 de 18, 1 de 19. Y los 6 son de nacionalidad venezolana. Se ha alertado a la policía y entendemos que la policía está llevando a cabo toda la operatoria inteligencia para tratar de ubicarlos. Reitero, sí estamos preocupados, estamos indignados y de confirmarse, creemos que sí, el Programa Nacional de Centros Juveniles podría venir en una reorganización interna porque se requiere optimizar, mejorar los procedimientos. Reiteramos, no es una grata noticia que debe anunciarse, sobre todo cuando desde casa uno puede percibir que habría una seria inacción. De acuerdo, esto es lo que ha dicho, reorganización, desde casa ha pasado algo, él intuye que, y después ya hay detenidos del INPE o del centro de los centros juveniles, pero él dice, da un dato y yo quiero que usted me explique. Centros juveniles y habla de mayores de edad. ¿Por qué hay mayores de edad dentro de los centros juveniles? Porque cuando cometen la infracción siendo menores de edad, son capturados y puestos por el Poder Judicial, por el juez de menores, a disposición de estos centros de rehabilitación siendo menores de edad. Y se les establece una suerte de, entre comillas, porque esa no es una pena, sino es una medida de resocialización o de rehabilitación, por la cual se les priva de su libertad y pasan a un centro de rehabilitación de menores. Y entonces es muy posible que les digan 2, 3 años y en ese cumplir con la resolución judicial, ellos cumplan la mayoría de edad. No los pasan a un penal, no, se porque quedan allí. no pueden pasar un penal porque cuando cometieron el delito eran menores de edad y no se les podría aplicar el Código Penal como mayores de edad con efecto retroactivo. A ver, es un tema complejo, ¿no? El de la migración que hemos tenido de más de 1,5 millones de hermanos venezolanos al Perú que han venido a trabajar y con los brazos abiertos los recibimos. Y otros no, pero y otros han venido a delinquir. Es bueno siempre, porque yo he visto a propósito de los partidos de fútbol que hemos jugado Perú con Venezuela, cuando el gobierno ha dispuesto a hacer controles migratorios a los alrededores del estadio para salvaguardar la seguridad del público, porque dentro de los muchos buenos que hay venezolanos, también pueden meterse personas que pueden generar un peligro dentro del estadio si es que no se identifica. Y habían periodistas venezolanos que muy sueltos de hueso decían que los peruanos éramos estábamos realizando prácticas xenofóbicas, lo cual no es verdad. Nosotros hemos recibido a los venezolanos con los brazos abiertos, son nuestros hermanos, están integrados a nuestro país. Bien o mal, fue un error del gobierno no haberlo hecho organizadamente, el gobierno de PPK, no haberlo hecho como correspondía, pidiendo certificados de antecedentes penales, determinados requisitos para que estas personas puedan migrar de la masacre que viven diariamente en el gobierno, en la dictadura genocida del señor Maduro y antes con el señor Chávez. Entonces, es un problema porque de esa gran cantidad de venezolanos, la mayoría viene a trabajar, hay una minoría de personas que integran mafias, organizaciones criminales y que están desbordando la autoridad y la capacidad de las fuerzas tutelares, sea Policía Nacional,
Ministerio Público. Y esto se refleja también dentro de los penales y de los centros de menores. Los delincuentes entran por la puerta y salen por la ventana todos los días. O sea, hay congresistas que dan información de cómo el Ministerio Público se lava las manos y el delincuente que es capturado con el trabajo y el esfuerzo de la Policía Nacional termina siendo liberado. Entonces, el tema de la inseguridad ciudadana, porque este tema de Maranguita es una cerecita al gran problema de la inseguridad ciudadana que vivimos en nuestro país, requiere de un liderazgo de gente que tenga capacidad de gestión y la decisión de hacer un plan integral, de usar nuevas tecnologías. En otros países, el uso de no se usan cámaras de siglo XX, se usan cámaras con video, reconocimiento facial, existe una cámara por cada 13 habitantes. Por eso en otros países no hay tanto delito, porque las persecuciones de los delincuentes no se hacen con patrulleros, sino con cámaras integradas. Entonces, las políticas de seguridad ciudadana en nuestro país en los últimos años han fracasado, y los sabelotodos de la seguridad, que todos los días son los primeros en salir a criticar, son parte son culpables de todo este problema de inseguridad ciudadana que vivimos en los últimos, no sé, 20 años, y que cada día es más creciente, cada día los delincuentes son más peligrosos, cada día los delincuentes son más asesinos, sicarios, que atentan contra la vida. O sea, era impensado hace 5 años que los delincuentes le estén disparando a los carros de transporte público, pues. Entonces, estamos llegando a niveles de inseguridad que no son humanos y que afectan a los ciudadanos de nuestro país, que deben, en lo que viene el próximo año, que son las elecciones, votar por candidatos calificados, por gente calificada que resuelva problemas, y no por personas, pues, que son improvisadas y que a la hora, miren, lo que estamos viviendo es los gobiernos de la improvisación. Más allá de que yo debo saludar a que este señor, este funcionario, da la cara, el ministro de Justicia está dando la cara, hay incompetencia en la gestión pública, y no es solamente el gobierno de Dina Boluarte, sino que se viene arrastrando ya varios gobiernos, y se tiene que elegir a gente que tenga capacidad de gestión, capacidad de gerencia, y que haga las cosas y resuelva los problemas de los ciudadanos. Lo que quiere la gente es que las personas que son elegidas resuelvan sus problemas. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos estado con Salvador Heresi, exalcalde de San Miguel y ex ministro de Justicia. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación.